solución de controversias. ¿Qué entendemos por exoneración? No en la ley, sino en la vida diaria. ¿Cuándo me exonero de algo? ¿Y de qué me exonero? ¿De qué me puedo exonerar y de qué no me puedo exonerar? Por ejemplo, este domingo es 10, ¿no es cierto? El siguiente domingo es 17. Tocan las elecciones. Yo soy designado miembro de mesa. ¿Me puedo exonerar de haber sido designado miembro de mesa? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? De ser designado, ¿no? De ser designado, ¿no? Interesante. ¿Se dan cuenta qué sutil es la definición? ¿Me puedo exonerar de ser designado? No. Pero me puedo exonerar de cumplir las funciones de miembro de mesa. Porque para la exoneración, perdón, para la designación es un sorteo interno. No puedo evitar estar dentro del sorteo. O sí puedo evitar estar dentro del sorteo. ¿Quiénes entran al sorteo? ¿Todos? ¿Y si tengo una discapacidad y soy ciego, entro también al sorteo? Yo creo que todo lo que dice superior, educación superior. El concepto general que manejamos es que entran al sorteo todos aquellos que cometieron el error de poner en su DNI educación superior. Los que no pusieron nada difícilmente entrarán al sorteo. Eso por un lado. ¿Y qué pasa si eso fue algún tipo de discapacidad? ¿También lo debo indicar? ¿Mi DNI lo indica? Se entendería que por mi discapacidad no podría formar parte del personal o de las personas que van a ser elegibles. Ahí estamos en un primer tema. Luego vamos a un segundo tema. Ya estuve en el bolo y salí sorteado. ¿Me puedo exonerar de mis funciones de miembro de mesa? ¿O no cómo me exonero de mis funciones de miembro de mesa? Tienes un tiempo límite para presentar un documento, pagar al Banco de la Nación, presentarlo. Pero ¿cómo me exonero? ¿Bajo qué causales? Porque ojo, la exoneración se va a basar siempre, una exoneración se va a basar en causales, en situaciones previstas. Ojo, lo ordinario, ¿qué cosa es? Que cumpla con mi función. Eso es lo ordinario, ¿no es cierto? Entonces, para salir de la esfera de lo ordinario, tengo que cumplir una serie de sí. A ver, ¿qué se te ocurre a ti que podría ser una situación o un requisito para no ser miembro de mesa? Ya, una discapacidad que me vino posterior a mi inscripción. Yo me inscribí en superior por un accidente que quedé ciego. Es una causal. Otra, un viaje. Sí. Tendría que indicar con anticipación, mira, ¿sabes qué? Yo voy a viajar, acá está mi pasaje, está mi visa sellada. Correcto. ¿Una enfermedad? Depende, ¿no? Fíjense, porque si estoy enfermo, ¿cómo me exonero? Ahora, por ser diabético, ¿me puedo exonerar? No, pero la diabetes es una enfermedad. Ahora, si es algo importante, entonces ¿cómo puedo ir a exonerarme si supone que estoy mal? Una carta poder, De otra persona. Ahora, pues una enfermedad en la cual no puede estar mucho tiempo de pie. También puede ser. Podría ser por cuestiones de salud. ¿Qué más? Cuando están embarazadas y... ¿Embarazada? Sí. Bueno, eso me ha pasado a mí. No, está bien. Pero embarazada sí, pero justo mi hermana me acuerdo que fue miembro de mesa y recién tenía 2 semanas de haber dado a luz. Y no le exoneraron. Ah, sí. Yo debería estar en el... Tuvo que ir, me acuerdo, mi papá iba con mis sobrinos, lo llevaba para que lo lacte cada 2 horas, me acuerdo. De embarazo también. Ok, otra situación que me puede exonerar de ser miembro de mesa. Fíjense que pueden salir ideas importantes para quien pasa a ser designado miembro de mesa. Un accidente repentino y tiene que estar internado, ya no va a ir. Claro, ya no voy, pero no hubo trámite previo. los trabajos también. Podría ser por razón de trabajo en una mina, me toca, aunque usualmente en esas situaciones la empresa paga
Exacto, la empresa paga la penalidad. Después tengo un amigo que es ingeniero en minas, justo esta semana está acá, pero el jueves regresa a la mina. ¿Y qué pasa si soy personero? Me han designado personero por el sí o personero por el no. ¿Sería una causal de exoneración? ¿Qué creen? La respuesta es sí. Porque tengo dentro de mi derecho político al integrar una posición y ser personero de esa posición va a prevalecer por ser mi obligación de haber sido designado. Tengo que hacer un procedimiento previo y me exonero. Pero como vemos, no es que ya tú sí, tú no. O sea, cada exoneración debe estar debidamente sustentada y seguir un debido procedimiento. Justamente porque lo común es cumplir con la obligación. En la ley de contrataciones pasa algo similar. Lo adecuado es seguir la fórmula clásica, la fórmula tradicional, la fórmula que establece que las contrataciones públicas tienen 3 etapas claramente definidas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? ¿Tú que acabas de llegar? Espérate, ¿tú te escuchas? No, se cortaba, yo no te escuchas tú. No, yo no lo cortaba, dale, un poquito más fuerte. ¿Está bien? No, esa es parte del proceso. Estamos hablando de la etapa de la contratación pública. Yo lo dije la primera vez que tuve con ustedes, ¿ah? Etapa de actos preparatorios. Luego viene el proceso, la etapa del proceso, y finalmente viene la etapa contractual. ¿De qué etapa me exonero? ¿De qué etapa me exonero? Del proceso de selección. Ojo, solo me exonero del proceso, porque los actos previos los tengo que hacer sí o sí. Tengo que tener claramente definido lo que voy a contratar. Tengo que tener claramente definido las características de lo que voy a contratar. Tengo que tener claramente definido inclusive el valor referencial de lo que voy a contratar. Porque en la exoneración, así compre camiones portatropas israelíes, tengo que establecer el monto de la exoneración. Vamos a ver dentro de también el caso de los camiones portatropas israelíes. ¿En qué supuesto de exoneración encajar? Bien. Y de etapa contractual tampoco me exonero, porque aún habiendo sido adjudicado producto de una exoneración, tengo que ir a OCE y tramitar mi constancia de no estar inhabilitado. Tengo que presentar la garantía y tengo que suscribir el contrato respectivo. Entonces queda confirmado que me exonero solamente del proceso. Vamos a ver situaciones en las que cabe la exoneración porque no es aplicable a la ley de contrataciones. Por ejemplo, cuando contratan entre entidades, no es aplicable en aquellos casos en que actúe como proveedor una empresa del Estado organizada bajo la forma de empresa societaria que realice actividades empresariales de manera habitual en el rubro de la contratación. Es decir, si me exonero solamente con una entidad o con una empresa que no tenga por habitualidad hacer o brindar el servicio del cual me estoy exonerando. Por ejemplo, ¿cómo está? Por ejemplo, yo podría exonerarme de un proceso de evaluación de estructuras que voy a llevar a cabo con la Universidad de Ingeniería. ¿Podría exonerarme? No, porque es un servicio habitual que brinda la Universidad de Ingeniería el hacer análisis de estructura. Solo cuando no es habitual es factible la exoneración. Podría exonerarme para contratar con INDECI un proceso de evaluación previa de cumplimiento de los requisitos de defensa civil. No, porque es habitual que INDECI cobre por efectuar dicha evaluación. Pero por ejemplo, yo soy Ministerio de Agricultura y requiero un informe especializado del INIA
con relación a un tema puntual, podría exonerarme si solo si el INIA no se dedique a hacer este tipo de informes. O el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Alimentaria, sí, en algunos casos es contratado. Si es un tema muy especializado y puntual, probablemente puede exonerar. Lo que tengo que es diferenciar en qué casos me exonero con una entidad en función a su característica y en qué casos incurro en una situación habitual o un servicio que brinda la entidad o la empresa. Hay un ejemplo bien interesante de un par de empresas adscritas a salud. Una de servicios de limpieza y la otra de servicios de vigilancia. Creo que una es el ZigZag y la otra de limpieza, se me dio el nombre ahorita, LIMSA. Sí. Ambas están o forman parte de salud. Una de servicios de limpieza y la otra de servicios de vigilancia. Yo podría exonerarme de un proceso de selección para contratar con alguna de esas empresas. De ninguna manera, porque ellas brindan un servicio dentro de un mercado como otras tantas empresas. La pregunta del millón que se cae de madura es: si la Constitución establece la actividad o el rol subsidiario del Estado al brindar actividad empresarial, es decir, el Estado interviene en aquellas actividades económicas que no intervienen en las demás empresas, ¿por qué tenemos una empresa de salud que brinda servicios de vigilancia, donde hay un mercado cubierto, y servicios de limpieza, donde hay un mercado cubierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por especialización? ¿Es especialización? ¿Por costos? Tengo entendido que inicialmente fue para, o sea, Cafae del Seguro la fundó para ganar plata para... Muy bien, fue una idea dentro del esquema de negociación para que Cafae de Salud genere fondos para el mismo Cafae. Como idea es buena. Recuerden, cuando yo no puedo aportar más dinero dentro de mi elemento de negociación está hacer crecer la torta. O sea, no puedo partir más pedazos de una torta, 16 pedazos de queque, no salen más, pero puedo hacer un queque más grande. Ese es el esquema que usó. Ahora, bacán, como idea es muy buena, como empresas tienen un servicio, yo no sé si bueno o malo, pero cobran más bajo que los demás, porque tienen una menor estructura de costos. El tema es que es constitucionalmente válido. No conozco hasta ahora una empresa que les haya planteado una acción de inconstitucionalidad a la creación. Una de las preguntas que le hicieron a Virginia Barba, yo creo que es la actual presidenta de Salud, es: ¿qué va a pasar con esas empresas? Y ella hábilmente respondió: vamos a evaluar. Usted sabe que cuando un director dice vamos a evaluar, no dice cuándo, no dice hasta cuándo, no dice nada. La respuesta política más: sí, está en evaluación. O vamos a crear una comisión para... No, eso es loro. Pero el tema es que sí avanzando. Desde mi posición, constitucionalmente no es válido. Pero ustedes saben que algo solamente es inconstitucional cuando ha sido establecido de esa forma por el Tribunal Constitucional. Si no, volvamos al tema de la reelección de Fujimori. Hay de todo. Pero en este caso está exigiendo. Desde la perspectiva del derecho incumplen una norma constitucional, pero pragmáticamente siguen ahí. Para efectos de este curso y lo que estamos viendo, yo no podría exonerarme porque ellos actúan dentro de un mercado. Situación de emergencia es la segunda causal de exoneración. Vayamos a la definición. En virtud de acontecimientos catastróficos o de situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, o de situaciones que supongan el grave peligro de que alguno de los supuestos anteriores ocurra, la entidad deberá contratar en forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, así como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. Quiero ver solamente la parte de medición catastrófica. Los acontecimientos catastróficos son aquellos del carácter extraordinario,
ocasionado por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano, que generen daños afectando a una determinada comunidad. ¿Qué ejemplo se nos viene hoy a la cabeza? ¿Qué comunidades están sufriendo efectos catastróficos? Arequipa. Las lluvias de Cusco no están. Arequipa sí. Ayer salió un informe, me pareció muy fuerte, indicando que no va a haber cómo poder revertir la situación de los daños ocasionados. Creo que siempre hay cómo. El informe era un medio dantesco, pero el daño es muy grande. ¿Qué otro tipo? ¿Qué es lo que ha pasado en Arequipa? ¿Qué ha habido? Pues en sí el siniestro. Lluvias, huaicos, inundaciones, es lo que se ha juntado. ¿Qué otro tipo de situación catastrófica podemos describir? Un sismo normal no, porque un sismo puede ser un temblor. Un terremoto. ¿Qué otra cosa? Tsunami, una luz. Nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos tornados, huracanes. Hay zonas que sí los tienen, tifones también. Nosotros tenemos lógicamente una ventaja en ese sentido. Ellos son ocasionados por la naturaleza. Pero luego habla o por la acción u omisión del obrar humano. ¿Qué tipo de catástrofe puede generar el hombre? Primero que nada, incendios. Claro, pero una negligencia puede generar ¿qué tipo de catástrofe? Por suerte aquí no la tenemos porque tenemos una muy pequeña, pero en otros países desarrollados sí. Un desastre nuclear. Justo está conversando con un amigo que había visto Duro de Matar 5. Está todo en Chernobyl. Como en el 86 cuando voló la planta. Chernobyl es una ciudad abandonada, una ciudad fantasma. Acá solamente tenemos el tema de la central nuclear de Guarangal, donde recién está trabajando con isótopos radioactivos, o sea, un tema mínimo. Y aún así es bien hacia adentro. El daño sería no tan grande. El más común podría ser los incendios. Daños que afecten a una determinada comunidad. Luego encontramos las situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional están dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado. Primero que nada queremos ver la parte final, que menoscabe la consecución de los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? A ver, cada uno me dice uno, ¿ya? O lo que entiende. Estamos contigo. La soberanía territorial. Soberanía territorial. Marítima y aérea. Administrar correctamente los impuestos para el desarrollo de la sociedad. La seguridad. Claro, ¿cómo se llama? ¿Qué más? ¿Qué más sería un fin del Estado? La gobernabilidad. Atender las necesidades de las necesidades de la ciudadanía, salud. Ok. No es un conjunto de obligaciones, metas del Estado. Eso los agrupa dentro de su finalidad. Clima de bienestar social. ¿El Estado hoy por hoy cumple con sus fines? A medias. Yo creo que el tema es o se cumple o no se cumple. Yo no puedo estar, o estoy sentado en el caballo o no estoy sentado en el caballo, no estoy sentado a medias. O cumplo o no cumplo. El esquema es que formalmente tiene la misión de cumplir con todas ellas, pero por diversas razones no las está cumpliendo, al menos no con todas. Justamente uno de los elementos que hemos estado viendo desde la semana pasada es el tema de la inseguridad ciudadana. Interesante, ¿no? Porque vivimos con la misma inseguridad desde 2 años. O sea, no es un tema nuevo, es un tema que ha estado ahí. No es que esa semana seamos más inseguros que la semana pasada. Manejamos el mismo nivel de inseguridad. Lo que se le está enrostrando al Estado es, oye, esta es una obligación tuya que no estás cumpliendo.
Independientemente de temas coyunturales, como el general Salazar, el ministro del Interior, la comisión del indulto que ya presentó el informe, o sale el indulto, se recurso al ministro. Independientemente de ese tipo de situaciones políticas, yo no soy político, yo evalúo formas técnicas, estamos viendo que hay una obligación del Estado que se percibe como no cumplida. Ahora, una cosa es que no la cumpla yo por una inadecuada política, negligencia, otra cosa es que me impida un elemento externo, un elemento exógeno, el no cumplirla. Hoy tenemos alguna situación que afecta a la defensa o seguridad nacional de orden interno. ¿Cómo se llama? La zona del BRAE. La zona del BRAE, Valle de Rímac, Apurímac y Guillén. Ahí sí tenemos un tema de una situación de orden interno. Eso implica que dentro de las facultades que me permite el Estado, al igual que en la situación catastrófica, tengo la obligación de tomar las medidas necesarias para paliar esa situación. Ahora veamos un tercer elemento contemplado dentro de la modificación normativa del 20 de septiembre, y es este. Las situaciones que supongan grave peligro, o sea, no hay todavía grave peligro, pero se supone un grave peligro, son aquellas en las que exista, fíjense qué linda definición, en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores, es decir, catástrofes, ocurra de manera inminente. ¿Quién me indica un ejemplo de una posibilidad debidamente comprobada? ¿Hay posibilidades debidamente comprobadas? Por ejemplo, Por eso te digo, la definición, y no es mía, está en la norma, una posibilidad debidamente comprobada de que existe una catástrofe de manera inminente. históricamente hubo, bueno, terminológicamente solamente se puede comprobar algo si ya pasó. Entonces, el término estaría mal empleado ahí. La definición no es la más adecuada, o sea, una posibilidad debidamente comprobada. Yo no puedo comprobar una posibilidad, solamente puedo comprobar algo que ya ocurrió. O sea, ni siquiera es un tema teórico, un tema doctrinario, es un tema semántico, ¿no es cierto? Se comprueba lo que ya pasó. Las posibilidades no han pasado, no puedo comprobarlo. Ok, pero un poco tratamos de entender qué quiso decir el legislador. O sea, lo que va a pasar de todas maneras, porque yo sé que va a pasar. En función a determinados indicios. Ahora, el tema indicios no es el más adecuado, aquí dice de manera inminente. Por ejemplo, si yo tengo información técnica de que el próximo verano va a haber fenómeno del Niño, ¿qué voy a tener la certeza que va a pasar? Voy a tener un fenómeno del Niño de alto nivel. ¿Qué tengo la certeza que va a pasar sí o sí? Antes de las inundaciones, las lluvias. ¿En dónde? Norte. Lluvia en el norte implica sequía en el sur. Así de sí. Si yo tengo la información técnica en el mes de noviembre de este año que va a haber fenómeno del Niño el verano del 2014, ¿qué debo hacer? Justamente a eso apunta esta nueva causa. O sea, no espero que llueva. Yo ya tengo la información de que se viene sí o sí. Yo no puedo prever que va a haber un terremoto. Todos sabemos, los que vivimos en Lima, que va a venir. No sé cuándo, pero va a venir. Por ejemplo, todos los años en Central, en San Pedro, todos los años hay huecos. Exacto. Nunca hay una previsión, nunca hay canales de regadío que No hay. siempre la norma tiene garantizo. No, y es más, no solamente el tema del canal de regadío. Pasaría con la maquinaria de propiedad, las piedras que están así, si llueven, se caen. ¿Por qué no los apuntalos? Coincido contigo, hay una situación. Todos los años en verano pasa lo mismo. No hay un solo verano que el tráfico no se interrumpe en la carretera a Junín, producto de los huaycos. No, es que no es por acá, es por acá. Sí, pero vas a hacer un estudio anterior, saber, según la posición geográfica, por dónde puede venir el huayco.
no tengo que buscar un clarividente ni al mentalista, no, o sea, lo puedo hacer técnicamente. Ahora, el tema complejo viene en cuanto a la misma definición. Establece, la entidad, bajo los tres supuestos, la entidad deberá contratar en forma inmediata. Primera pregunta, ¿qué entendemos por una contratación de forma inmediata? ¿Qué es inmediato? Directo. Ojo, olvídese del proceso, hablemos de tiempos. ¿Qué es contratar de manera inmediata? ¿Qué buena definición? Inmediato, al más breve plazo. Esta parece definición militar, al más breve plazo. Ya, ¿y qué es al más breve plazo? Lo antes posible. Que seguimos en lo mismo. O sea, ¿de cuánto tiempo medible objetivamente estamos hablando? Porque inmediato sigue siendo... Inmediato viene a ser técnico que tiene que contratar para después contratar a la Bien, tu definición me parece, tu concepto me parece muy bueno, pero todavía estamos dentro de la definición de lo que es inmediato. Inmediato, al más breve plazo, lo antes posible, pero en cuanto a un elemento objetivo, Sí, ¿un día? sí, emergencia. ¿2 días? ¿10 días? ¿Un mes? ¿2 meses? Y ese es un problema de la definición. Dice de manera inmediata. Entendemos lo que he querido decir, pero en cuanto al tema de la responsabilidad o el plazo que tengo para actuar medible objetivamente, en horas o en días, no me queda claro. En forma inmediata, la entidad deberá contratar en forma inmediata, primer tema que no me queda claro, lo estrictamente necesario para prevenir los efectos del evento próximo a producirse. Para prevenir estamos hablando de algo que va a venir, que tengo la certeza que va a venir. Estamos en el primer supuesto. Debo comprar lo antes posible, es decir, noviembre 15 me viene el reporte de fenómeno del niño brutal. ¿Qué debo hacer y con cuánto tiempo cuento? Es la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿hasta cuánto compro de lo que tengo que comprar? Porque dice, lo estrictamente necesario. ¿Tu nombre? Sí. Edison. A ver, va a llover, si viene el diluvio, ¿qué compras? ¿Qué contratas? Eres el presidente regional de Piura. ¿Tu nombre? Juan es tu asesor. Primero que nada, ¿tú qué haces? Lo buscas a Juan. Porque para eso son los asesores. Y ahí es donde pregunta a Juan, ¿qué compramos? Y Juan, ¿tú qué le dices? agua. Agua te va a venir de arriba. Pero es cierto. El agua es lo principal. Exacto. ¿Por qué el agua es lo principal? ¿Por qué el agua es lo principal? Para las personas. ¿Saben por qué? Porque cuando hay una inundación, lo primero que colapsan son las redes sanitarias y de agua potable. Muy bien. Agua, galletas, atún, Carpas. insecticidas, para la fumigación, Ok. para el dengue, Oh. panes, Medicina. Ya. carpas. ¿Qué más? A ver, ¿quién más quiere que trabaje contigo, Juan? ¿Quién más va a ser de tu equipo? ¿Tú lo ayudas a Alexis? ¿Alexis no? Ah, Edison es presidente de EDEA. Ok, ¿quién más? ¿Quién va a ser tu equipo, Juan? Porque tú solo no vas a poder ver el tema. No, tengo que, ¿cómo se llama? Hacer un grupo, por ejemplo, cuando yo estaba en emergencia con los bomberos. Ellos nos apoyaron bastante para la emergencia del sur. Bien, como acá no somos bomberos, y también vamos a trabajar de forma práctica el tema, vamos a trabajarlo por grupos. Vamos a trabajar de nociones por grupos, ¿les parece? Que así vamos sacando temas y todos aprendemos de todos, incluyéndome y sobre todo yo que aprendo mucho de mis alumnos. ¿Cuántos somos? Ya, 5 grupos de 5. Van a contar del 1 al 5. Acuérdense un número, por favor. Empezamos contigo. 1, 2, 4,
2, 3. Al fondo. Al fondo. 4, 2, 3, 4. Muy bien. Aquí, 1. Aquí, 2, 3, 4 y 5 al fondo. Rápido, 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 rápido. Uno, 2, 3, 4 y 5 al fondo, pero no tan al fondo. Por favor, déjenme un espacio en el medio para poder caminar.